La vez que Estados Unidos se quedó pobre, o también llamado el crack de 1929. El sistema monetario internacional. Cuando acaba la guerra, la mayoría de los países europeos se vieron afectados por esta y tuvieron la necesidad de pedir préstamos a Estados Unidos, quien se vio favorecido por los intereses, convirtiéndose en el principal acreedor internacional. Alemania principalmente se vio hundida en la inflación por la pérdida del valor de su moneda ante el dólar estadounidense. El ahorro interno desapareció y los inversionistas se quedaron sin dinero, quienes los obligaron a pedir préstamos a Estados Unidos, y este, al entrar en la Gran Depresión, les solicitó su dinero. El Jueves Negro tuvo lugar el 29 de octubre de 1929, día en el que comenzó la caída en la bolsa de Nueva York, y con ella el crack del 29 y la Gran Depresión. La Gran Depresión, también conocida como la crisis de 1929, fue una crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. El paro de los créditos a los países europeos tuvieron efectos desastrosos, sobre todo a Alemania, quien era la más endeudada, provocando grandes turbulencias en los mercados financieros. Hubo inseguridad, fluctuación, desplazamiento bursátil e inseguridad monetaria, ya que los inversionistas se habían desplomado y las capitales no tenían seguridad ni ganancia de ningún mercado. Crack económico de 1929. El crack económico de 1929 fue una de las mayores crisis económicas que se conocen. Sucedió el 24 de octubre de 1929, cuando cayó la bolsa de valores de Wall Street, desencadenando una gran crisis económica en varias partes del mundo. Por ejemplo, en Europa, quien se estaba recuperando de los desastres de una reciente guerra. Algunos de los antecedentes fueron que, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era uno de los principales países productores y exportadores de materia prima, productos industriales y productos alimenticios, pero el gran endeudamiento que alcanzaron las principales naciones con este país originó que el bloque europeo suspendiera las compras a la potencia, por lo que no tenía dónde colocar el excedente de la producción, dado el descenso de las ventas al exterior. También Nueva York se había convertido en la mayor metrópolis de Estados Unidos. El mercado tenía altos niveles de precios. El llamado crack del 29 del martes 29 de octubre de 1929, el índice del mercado de valores estadounidenses sufrió la caída más grande desde su creación. Aquel día pasó de ser conocido como el Martes Negro. Fue la culminación de una crisis iniciada el miércoles 23 de octubre, después de que los precios de las acciones se desplomaron. Fue realmente un episodio crítico del sistema financiero de Estados Unidos. Fue tan impactante que nadie podría afirmar haber previsto lo ocurrido durante esos días de caos. En octubre, ya que Estados Unidos durante varios años había tenido una buena racha a diferencia de las otras naciones industriales, que después de la Primera Guerra Mundial sufrieron daños graves. Los sectores que desencadenaron la crisis fueron la agricultura, sectores industriales ya algo viejos. Su producción se incrementó con el uso de abonos y fertilizantes, pero empezó a haber un descenso de los precios, pues los industriales agrarios se endeudaron por las inversiones al adquirir maquinaria moderna. Esto hizo se viera mayor cantidad de producto, produciendo su crecimiento, y sus consecuencias fueron una continua disminución de los precios. Se genera cuando la producción de bienes es mucho mayor a la capacidad para comercializarlos y consumirlos. Las economías mundiales se habían visto fortalecidas por la Gran Guerra, que permitió el surgimiento de lo que vinieron a desplazar los sectores clásicos. En resumen, la oferta era mucho mayor a la demanda, es decir, que había más productos en el mercado de los que se podían comprar. Para explicarle las consecuencias, las dividiremos en tres tipos: económicas, sociales y políticas.
En las consecuencias económicas podemos ver una crisis financiera, ya que el sistema internacional sufrió un desgaste por los cambios tan inestables que abrieron el camino a guerras monetarias que originaron la devaluación de la moneda. Tal es el caso de la libra esterlina y la del dólar, además de que quebraron más de 500 bancos de Estados Unidos al tratar de dar créditos bancarios. Y toda esta devaluación trajo consigo una reducción de consumo por la baja demanda de los productos y la producción de los mismos también bajó, como fue el caso de la industria de acero de Estados Unidos, que redujo su producción un 50% y en Alemania un 40%. En las consecuencias sociales podremos ver el desempleo. Había 40 millones de desempleados en el mundo, de los cuales 13 millones eran de Estados Unidos y los que conservaron su trabajo les redujeron sus salarios, pero no solo se vieron afectados los obreros, ya que también las personas que pertenecían a la pequeña y mediana burguesía, que eran profesionistas o comerciantes, vieron empobrecida su economía por la crisis. Por lo mismo, se redujo el crecimiento demográfico, ya que las parejas no contaban con los recursos para formar una familia. La tasa de natalidad baja, así como la migración, ya que Estados Unidos implementa leyes para evitar la entrada de migrantes. Asimismo, la tasa de mortalidad aumenta en niños y ancianos al no haber una economía que solventara los gastos de alimentación y vestido. Y por último, en las consecuencias políticas, una de ellas fue el ser partidario de las ideologías capitalistas. Posteriormente, las que tuvieron una mayor aceptación fueron las ideologías fascistas de tendencia autoritaria. Than it was when it closed its doors. It is possible, of course, in a very few places, that when the banks resume,